Retomamos nuestras actividades con el capacitor para seguir poniendo en práctica los conceptos de este componente. La red que estamos analizando es un arreglo que quedó como ejercicio y representa un arreglo en el que al identificarlo en paralelo sabemos que la capacitancia total es la suma aritmética de las capacitancias individuales. Esa expresión está puesta en la ecuación superior, pero vean que según las instrucciones, todos los capacitores dependen de alguna manera de otro capacitor. C1 de C2, C2 de C3, C3 de C4. Tienen una correlación. Sustituyendo cada uno de estos valores por los equivalentes que están dispuestos en la instrucción, de modo que al final podamos encontrar un único valor capacitivo que dependa del capacitor que sí es conocido. En este caso es el capacitor C5, que son 100 nanofaradios. Entonces, la sustitución de estos elementos por su representación, por su equivalente, es lo que nos permite después tener un único valor capacitivo. Y ahora lo que estamos viendo es el valor final, ya que sustituimos y que todos son función de ese capacitor. Más allá de ver que el capacitor total es de 6.25 nanofaradios, el interés es recordar que ese capacitor es justamente el que está representado por esta flecha en color rojo, que posiblemente sea un capacitor en el que almacenemos energía que sirva para alimentar algún sistema y obviamente esta energía pues fue generada por algún sistema particular como un parque eólico. Entonces, solamente es para recordar que los arreglos en paralelo sí tienen, como habíamos comentado, aplicación. Y en este caso pudiese ser este patrón con esta distribución de capacitancias. Acuérdense que el capacitor en las instrucciones siempre se está dividiendo entre 2, luego entre 4, luego entre 8 y así sucesivamente. Es como se ha mostrado esta correlación y es una correlación muy común en ingeniería, de manera que también el ejercicio sirvió para que estuviésemos atentos y usando este tipo de distribución. Pero el propósito primero en este ejercicio era obtener el valor final del capacitor total. En el laboratorio vamos a tener acceso a distintos tipos de capacitor, desde aquellos que son muy pequeños y que parecen una lenteja, hasta aquellos que son más parecidos a pequeños botecitos. Dependiendo de la aplicación, es la utilidad de estos capacitores. No están diseñados para todas las aplicaciones. Algunos son más adecuados, tienen más durabilidad en cierto rango de frecuencia. Por eso es que la posibilidad es muy amplia. En la parte inferior pueden ver cómo se hace un capacitor. No es más que una estructura multicapa, muchas placas metálicas y entre placas metálicas una película dieléctrica y envueltas para hacer un pequeño rollo emparedado, como le quieran llamar, con las conexiones metálicas adecuadas y tener un capacitor de gran valor, sellados al vacío para que tenga la característica de conservar la carga. Y es importante que si ustedes tuvieran un ejercicio en el que van a conectar dos de ellos en paralelo, la recomendación es que siempre sean del mismo tipo.
Y más allá de saber que la capacitancia total es la suma aritmética de sus valores individuales, es mostrar y recordar que las terminales de los capacitores tienen distinta longitud. En un arreglo paralelo, ustedes conectarían las terminales de menor longitud y conectarían en una manera separada las terminales de mayor valor. Y de esta manera, ustedes tienen la conexión y la polaridad adecuada en los capacitores que han seleccionado. Y como estos están sellados al vacío, diríamos que tienen la capacidad de retener carga eléctrica. Y tal y como lo indica el inciso B, si supiéramos que hubo un fenómeno que permitió que estos capacitores retuviesen una carga eléctrica y que ésta tiene una naturaleza senoidal, nosotros podemos calcular con las ecuaciones conocidas cuál es el voltaje en un capacitor, por ejemplo, en C1. Si conocemos el valor de su carga, de su capacitancia, con el modelo simple podemos determinar cuál es el voltaje que habría entre sus terminales. Simplemente habría que sustituir y ver que efectivamente el voltaje hereda la naturaleza de la carga, es decir, es una función senoidal. Si quisiéramos calcular la corriente que circula en el otro capacitor, vean que también lo podemos hacer porque como están en paralelo, ellos comparten el mismo voltaje. Entonces, con el voltaje ya conocido, podemos hacer un cálculo a nivel de derivada y obtener la corriente que fluye por uno y por otro componente. Y fácilmente observar que ahora tenemos una naturaleza cosenoidal. Pero al final, este ejercicio tiene que ver con que volvamos a poner en práctica los modelos simples y que recordemos que las terminales en los capacitores tienen distinta longitud y ello es para identificar la polaridad que debemos atender. Y ustedes pueden observar en este arreglo paralelo que las terminales que yo decidí conectar, las más cortas, las asocié a un signo positivo, mientras que las más largas a un voltaje o un signo negativo. Pero acuérdense, esto es únicamente para identificar las distintas terminales de un capacitor. Y esta observación la vamos a hacer sobre la base de dos dominios de trabajo. Uno de ellos es el que se denomina genéricamente como de corriente directa. Y la corriente directa también se le suele llamar únicamente CD, en contraposición al dominio de corriente alterna, que también se le conoce únicamente como de CA. La diferencia entre uno y otro es que en CD las señales son constantes. Eso es lo que apreciamos en la gráfica del lado izquierdo. La línea amarilla en la parte superior representa una señal que no varía en el tiempo, a diferencia de la señal de CA en la derecha, donde también tenemos una señal en color amarillo, pero podemos apreciar una naturaleza senoidal. Esos son los dos dominios de trabajo en el que vamos a incursionar y que vamos a trabajar de manera abundante en próximas sesiones. Saber distinguir qué tipo de dominio es el que corresponde analizar, si de corriente directa o de corriente alterna. Al resistor, en sentido estricto, le es indiferente si deseamos trabajar en un dominio y otro. Y le es indiferente porque su operación depende de la ley de Ohm. Y observen que la constante de proporcionalidad entre el voltaje aplicado y la corriente que circula únicamente depende de una constante, de una resistencia. La resistencia es una constante de proporcionalidad. Y observen que esa expresión, ese modelo,
La ley de Ohm no cambia su forma, no cambia su naturaleza si apreciamos la ley de Ohm en corriente alterna. Lo único que distingue una u otra expresión son las variables. Vean que las corrientes que están en corriente alterna, observen, aquí están intercambiadas, pero para ustedes lo voy a describir como debe ser. Las señales de corriente alterna, como están variando en el tiempo, observen que se ve en la corriente IR y en el voltaje B, que tiene la dependencia temporal. Esa descripción de usar letras minúsculas, yo me equivoqué en esa transparencia. Las letras minúsculas deben estar en el lado derecho, porque son variables de corriente alterna. Y la descripción que ustedes ven del resistor en la parte derecha debe estar en el lado izquierdo, porque ahí sus variables son en letra mayúscula. Vean que la corriente es una I mayúscula, vean que el voltaje es una B mayúscula, y eso distingue el tipo de variable según el dominio. Recordemos, letras mayúsculas, corriente directa. Letras minúsculas, corriente alterna. Eso es el resistor. No le interesa en qué dominio. Pero, ¿qué pasa con el capacitor? El capacitor, su corriente depende de una derivada. Entonces observen que un capacitor en corriente directa no tiene sentido, porque hemos dicho que en CD el voltaje es constante y la derivada de una constante es cero, su valor es cero. No hay corriente en un capacitor cuando el voltaje es una constante. El capacitor tiene sentido en corriente alterna, porque ahí el voltaje, si puede ser derivado, no es igual a cero y tenemos una corriente. El capacitor sí le interesa saber cuál es el dominio de trabajo, porque él sabe que únicamente responde en uno de ellos, en el de corriente alterna. En el otro, no tiene sentido que utilicemos un capacitor, al menos no para calcular una corriente que fluya por él. Pudiéramos decir entonces que el capacitor es un componente útil, pero que tiene una utilidad limitada. Es muy útil su capacidad de retención de carga, pero únicamente responde a señales de corriente alterna. Por el contrario, al resistor no le interesa el dominio de trabajo. Él es capaz de responder con la ecuación única que le caracteriza, responder ante las excitaciones de un dominio y del otro. En este sentido, si bien uno es más relevante y tiene mucha presencia en ambos dominios, también es verdad que en sentido estricto, estos dos componentes se complementan y ellos dos forman redes que vamos a analizar, y estas redes formadas por resistores y capacitores se denominan redes RC y son importantes porque la conjunción de resistencias y capacitancias define lo que se llama constantes de tiempo, y estas constantes de tiempo son relevantes porque son quienes establecen el famoso ancho de canal o el canal de comunicación. Siempre que ustedes trabajen van a escuchar el término ancho de banda o canal de comunicación. El canal de comunicación es el medio físico por donde fluyen las señales, pero este medio físico tiene una dimensión finita y eso lo da el ancho del canal. Y el ancho, decíamos, lo establece el uso de resistencias y capacitancias en arreglos muy particulares que veremos en sesión próxima.